Dejo ahí ese asunto y saludo ahora al doctor Edmundo Jacobo Molina. Mi querido Edmundo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, doctor Curcio. Bien, afortunadamente, y te veo bien a ti también en Pascua esta semana todavía. Sí, pues, oye, pues yo estoy ahí pues, siguiendo muy de cerca este debate sobre si el INE debía ser o el tribunal revisar a estos personajes que van a ser candidatos a uno de los puestos del Poder Judicial. ¿Tú nos puedes ayudar a ubicarnos en esto? El INE dice, oiga, pues quien hizo las candidaturas fue el Poder Legislativo, le faltaron filtros y ahora descubren que pues no todos eran tan íntegros como esperaban, Edmundo. Voy a tratar, Leonardo, es un tema, la verdad, complejo y desconcertante. Y ahora en este caso no pueden aducir que quienes hemos sido muy críticos de la reforma al Poder Judicial y que por esta vía va a mejorarse la administración de justicia, seamos los que estemos poniendo tantos acentos en lo que sucede en esta elección. Ahora en este caso fue el mismo presidente del Senado. El senador Noroña reconoció públicamente hace un par de días atrás que efectivamente al entregar las listas de las candidaturas al Instituto Nacional Electoral, pues parece ser que, como él lo dijo, se colaron algunos nombres que no necesariamente cumplían con el perfil y no por las mejores razones. Acuérdate que con 5 años de haber egresado de la carrera de Derecho, ya con esa posibilidad y 5 cartas de vecinos, podías estar en la boleta, claro, y si tuvieras por lo menos 8 de calificación. Sino, en este caso, Incluido el Instituto Cúspide, o sea, el por 8 valía ejemplo, para todos, los exigentes y los menos exigentes, ¿eh? y las escuelas de derecho que van a proliferar, mi querido doctor Curcio, a partir de esta serie de requisitos que además están en la Constitución, por favor, me parece un verdadero exceso, sino que reconoció el presidente del Senado que algunos personajes que están en las boletas ya impresas, pues tenemos dudas de su proceder judicial y que eventualmente algunos incluso hayan defendido a criminales o a personas vinculadas con el crimen organizado. Y en un primer momento dijo, ¿cómo se resuelve esto? Que el INE lo resuelva. Y la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, le dijo, oiga, no, señor, eso le toca a usted. Quien mandó las listas de quienes van a estar en las boletas, pues es el Senado de la República a partir de los comités de evaluación de los tres poderes de la Unión que hicieron esas listas y se supone que cribaron a las personas que se habían autopropuesto para Los ser filtros los candidatas y pusieron candidatos. ellos, ¿no? Claro. Exactamente. Y en el caso del Poder Judicial, recordemos que ni siquiera llegamos ahí, porque el Comité de Evaluación renunció ante lo que estaba pasando en el propio proceso. Y entonces fue el Senado que en una tómbola, pues, mandó las listas que le correspondían al propio Poder Judicial. Y luego está la cuarta vía, que son los que están en funciones. Pero ahora, curiosamente, ante este debate sesiona hoy el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y al parecer resuelve de una manera que creo que va a generar, por decirlo menos, polémica. ¿Qué resuelve el Consejo General el día de hoy? Resuelve que, primero, que va a abrir un portal, un micrositio para denuncias a partir del día de mañana y hasta el próximo 15 de mayo. De manera tal que la ciudadanía podría denunciar a quienes están en las listas si hay alguna evidencia de que tengan sentencias firmes, delitos contra mujeres, violencia político de género, sean prófugos de la justicia o deudores alimentarios. Todo esto debió haberse resuelto en la fase previa, no en este momento, mi querido doctor Curcio, en donde ya están impresas las boletas. Si bien es cierto que hay una jurisprudencia del Tribunal Electoral en la materia, que señala que hay dos momentos para ver la elegibilidad, así se dice, de quien aspira a un cargo. El primer momento es cuando el aspirante se registra ante el INE y el INE ve si cumple o no el requisito de ley. En este caso no fue así, en virtud que las propuestas llegaron directamente de los tres poderes. El INE no hizo esa revisión de elegibilidad porque la reforma al Poder Judicial se hizo de una elección de otra manera, es decir, venían directos y el INE tenía que simplemente editar las boletas con los nombres que venían ahí. Pero hay una jurisprudencia que dice también que haya un segundo momento de elegibilidad, que es cuando se califica la elección.
que este segundo momento se ha usado en casos muy excepcionales, cuando hay, como dicen los abogados, pruebas supervinientes, que, por ejemplo, que se descubre que algún candidato no cumple con el requisito de nacionalidad, o bien en el trayecto, ya el proceso en curso, se hizo una sentencia en firme, pero se usa muy eventualmente, porque lo que se está rompiendo con esto es la certeza en el proceso. Resulta que podría quitarse el gane a una persona, ¿eh? Después de que se hizo la elección, yendo contra la propia voluntad ciudadana, Claro. por cuestiones como deudores alimentarios, prófugos de la justicia o violencia de género. Bueno, prófugos de la justicia, creo que es muy claro el criterio. Entonces, ahora en una votación 8-3, la presidenta Tadei votó en contra de este criterio, se permite y se abre este micrositio. Entonces vamos a tener un problema muy serio de falta de certeza. ¿Por quiénes estamos votando? ¿Y qué pasaría si la persona por la cual votamos que gana se le retira a posteriori ese triunfo, encontrándose algunas cuestiones que pudieran significar una infracción a las normas establecidas, que pudieron haberse subsanado, identificado previamente, de Que manera tal que debieron, ¿no? debieron, indudablemente, no deberían estar en las boletas, porque no eran elegibles. De eso se trata la elegibilidad, es decir, revisar si esa persona es elegible o no es elegible. Y en este caso se dejaron pasar. Tú recordarás la premura con lo que todo esto se hizo, Sí. la prisa para llevar las listas, todavía incluso se fueron más allá de los plazos constitucionales establecidos. En fin, todo un cúmulo de problemas. Todas las boletas hubo que bajar personas, subir personas, hubo personas que habían renunciado y todavía estaban en las boletas. Fueron al tribunal y el tribunal dijo: lo siento, mi querido amigo, su tiempo ya pasó y entonces ya no aplica su inconformidad. En fin, este es un cúmulo, es una muestra más del cúmulo de irregularidades, la falta de certeza y sobre todo la falta de respeto al propio Poder Judicial, y lo que implica para la sociedad toda el contar Sí. con profesionales en estos cargos. Es un tema pues muy claro. Mi querido doctor, te mando un gran abrazo y te agradezco tu comentario. Un abrazo para ti, muy buenas noches, doctor Curcio. Gracias, Cintia.